Bueno, ¿arranco yo? Bueno, arranco yo. Bienvenidos de vuelta. Muchas gracias, Yana, por la presentación. Como bien dijo Yana, somos del equipo de Qualify y queremos presentarles esta charla de, bueno, cómo probar lo que no podemos predecir. Así que, ¿comenzamos? Comenzamos. Ahora sí. Bueno, pero antes de hacer la charla de nuestro lado, preguntarles a ustedes, ¿cómo creen que se prueba un sistema con IA generativa? Y si opinan o les parece que es lo mismo que probar un sistema tradicional del DAC sin IA. ¿Algún voluntario luego del coffee, que el coffee los tiene que haber levantado, que quiera opinar rapidito? Sí. Es variable, no es lo mismo, perfecto. ¿Algún otro más? Así tenemos por lo menos dos opiniones. No me hagan seleccionarlos así, por favor. Está lleno, pero sigamos. ¿Nada más? ¿Nos quedamos con una sola respuesta? ¿Todos opinan igual que él? Sí. Bien, bueno, por lo menos, bien, ahí quedó. Entonces, ¿te parece, Nati, si empezamos a comentar nosotros cómo fue este proceso de aprendizaje de nosotros con la IA generativa? Sí, vamos a contarles cómo fue que vivimos desde el comienzo todo este boom de la IA generativa y cómo fue nuestro proceso, que la verdad fue al principio bastante caótico. Primero pasamos por un periodo de que no sabíamos cómo hacerlo, después pasamos a una fase de todo caótico. Y la verdad que lo bueno que terminamos esta charla con una solución y queremos compartir todo ese proceso con ustedes. Vimos luz al final del camino. Sí, sí, no es todo tan mal. Bueno, uno de nuestros primeros clientes, nosotros veníamos preparándonos cuando empezó todo este boom de la IA generativa, dijimos, esto nos va a venir, van a venir sistemas con inteligencia artificial generativa atrás, ¿cómo vamos a probarlo? Bueno. Creíamos que estábamos preparados para esto hasta que nos llegó el primer proyecto. El primer proyecto era un asistente de rescatistas de Australia que tenía un asistente para ayudarlos ante eventos, consultas o lo que fuera. Y nos dijeron, bueno, eso van a tener que probar y dijimos, buenísimo, vamos a empezar. Atrás nos explicaron que estaba configurado un rack, que quiere decir un conjunto de documentos que nutren ese asistente como para darle contexto a lo que vas a preguntar, pero nos topamos con esto, con una pantalla en blanco y ¿cómo seguíamos? Y bueno, y así estaba yo, estábamos varios. Buenísimo, está el combo, está el asistente, tiene un rack divino y ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo seguimos? Y bueno, lo primero que hicimos fue empezar a averiguar un poco más. Decimos, bueno, no sabemos cómo empezar, pero tenemos que buscar información. Información de qué documentos. Si bien, como yo les digo, atrás de ese asistente había un conjunto de documentos que lo nutren y le dan contexto para que conteste en función de esa información, nos fijamos cuáles eran los documentos, qué información tenía, sobre qué contexto iba a contestar. A su vez, por suerte, el cliente nos pasó las primeras preguntas, casos de prueba, digamos, que quería que respondiera. Nos pasó un listado de preguntas con respuestas esperadas. Decir, bueno, mínimamente tiene que contestar esto si le pregunto esto. Y eso la verdad que después van a ver que nos sirvió de ayuda como, bueno, empezamos con estos casos de prueba. Y además empezamos a investigar y vimos cómo estaba configurado el resto del asistente, qué configuraciones tenía, por ejemplo, si sigue una conversación, si no sigue, si contesta por única vez, qué contesta. En este caso no era solo un texto en base a esos documentos, sino que también estaba conectado a una base de datos y sugería cursos. Y a su vez tiene ciertas restricciones el sistema de que no conteste ciertas cosas o no revele cierta información. Todo eso nos nutría para decir, bueno, vamos a hacer un testing con información y basado en esa información. Y bueno, con todo esto ya teníamos el conocimiento. Ahora sí, íbamos a empezar. Como todo buen tester, empezamos con el viejo y querido Excel. Porque dijimos, bueno, abrimos, si alguno se debe imaginar esta situación, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer, abrimos un Excel y vemos cómo lo resolvemos.
Abrimos el Excel y empezamos con los primeros casos de pruebas que teníamos, los que nos pasó el cliente, ¿no? Preguntas a que íbamos a hacer al sistema, las respuestas que esperaba el cliente, y tercer columna era lo que íbamos a ir a preguntar al sistema y ver qué nos respondía. Y en la cuarta columna teníamos la intención de que fuera a poner paso o falla. Eso estaba buenísimo, el esquema cerraba por todos lados. Y pasaron cosas. Imaginémonos, esta fue una de las primeras preguntas que tuvimos para que vean por qué no llegamos a esa cuarta columna. Nos pasó esto. Una de las preguntas era, está lloviendo, ¿puedo irme a casa? Sencilla, clara. Imagínense, ¿no? Australia, un rescatista, haciendo una consulta que necesita una respuesta rápida, saber cómo actuar en ese momento. Y el cliente esperaba esto, o sea, esto como respuesta. Decía, durante una tormenta no es seguro salir, refúgiate. O sea, el mensaje era claro, sencillo, corto, creo que le queda claro a todos, ¿no? Decir, bueno, ante una tormenta, ¿qué hacer? El tema fue este. Esto fue lo que nos respondió el sistema. Buenísimo, sí. Imagínense, yo me imagino, ¿no? Lloviendo, me puedo ir a casa y empieza con, miren que hay que llenar un formulario, avisar a la torre de control, guardar el dron, o sea, no sé, cargar las baterías, ¿qué baterías? O sea, me quiero ir a casa, no sé, subir videos, no, crear la carpeta, Maya, no sé, la verdad que miro esto y digo, buenísimo, pero capaz que en algún documento atrás está algo de eso, pero no sé qué hacer con eso. Entonces, ahí sí quedé yo. ¿Pasa o falla? La cuarta columna con estos casos, ni idea cómo seguir. Y nos dimos cuenta que no era tan fácil. Por eso les decía que la cuarta columna esa de decir, bueno, pasa o falla, no era tan sencillo. Había que evaluar mucho más cosas que si funcionaba, si respondía o no respondía. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. O sea, ya lo han comentado en las charlas anteriores, ya no es determinístico. Ya no sabemos exactamente qué esperamos ante un input al sistema. O sea, puede responder variado. Y bueno, entonces dijimos, ya que no podemos evaluar de una única forma, o sea, no hay una única respuesta, no hay una única respuesta válida, hay parcialmente correctas o correctas un poco, porque en realidad puede ser que conteste, tenga la información, pero en realidad no es formal o tiene demasiada información y un montón de cosas más. Dijimos, bueno, vamos a evaluarlas de diferentes aspectos. Y ahí ese Excel le empezamos a poner columnas. Antes de llegar al falla, dijimos, bueno, ya, entonces vamos a agarrar y poner columnas y decir, bueno, por ejemplo, primera columna que pusimos enseguida de respuesta esperada y obtenida es, ¿son similares? Primera columna, ¿no? Y ahí empezamos a poner valorcitos, es decir, ¿son similares? Creo que sí, un 0,7, un 0, entre 0 y 1, buscando una forma de llegar a algo numérico. Responde la pregunta inicial más allá de lo que esperaba, está respondiendo algo y capaz que sí, capaz que no. Tiene sesgos, porque todo esto de la IA generativa trajo todo un tema con los sesgos y es importante evaluar los sesgos en las respuestas que dan los LLMs y más si es a público en general y demás, tenemos que ser muy cuidadosos que esos sesgos no se propaguen y si brinda información sensible dentro de toda esa documentación que brinda el cliente y que nutre su asistente, puede llegar a tener información de, no sé, imagínense que sin querer quedó el teléfono del director y no puede revelarlo o no puede revelar parte de su prompt o de su información. Y han habido un montón de casos que en realidad no se cuidó esto y terminó siendo expuesto a información que no debería. Y bueno, y se nos ocurrieron un montón más. Ya que estábamos creativos, las columnas empezaron a ser súper interesantes, ¿no? Es empática la respuesta, es formal, es ambigua, ¿cómo maneja la ambigüedad? Y buenísimo, el Excel quedó espectacular. Hasta que al final había un paso falla. No se olviden que lo que queríamos era saber si el caso pasaba o fallaba.
Y ahí están los numeritos, ¿no? Que imagínense con el caso anterior, bueno, cuán parecías el resultado esperado y no eran tan muy parecidas, entonces un 0,3, si respondía a la pregunta y ponele que sí, pero era todo a mi criterio, ¿no? O sea, yo iba poniendo numeritos y viendo a ver si esos números podían llegar a darme algo. Ahí, por ejemplo, ¿contiene algún sesgo? Le puse 1, porque en realidad no contenía, o sea, era una respuesta que estaba bastante bien, hasta llegar a algo, a un promedio que me diera un valor que podía decir, bueno, los mayores a 0,7, a 0,8, eso dependía de mi criterio, van a pasar, y los que fueran menores, no. Y llegaba un paso falla. Ahí estaba contentísimo. Bueno, teníamos una forma de evaluarlo, pero el tema fue que... Acá te pregunto yo, Nati, entonces, esto que viene contando Nati, también para que ustedes se hagan la misma pregunta, decir, está perfecto, encontramos una forma de poder evaluar esto sin un paso falla tan hard, es decir, bueno, si llega a determinado valor, si la sumatoria y el promedio de todas esas evaluaciones dan más de 0,7, perfecto, el caso pasa, pero estas evaluaciones, Nati, ¿son iguales para otro tipo de sistema? Digamos, dejemos de lado el de rescatistas, imaginemos en otro sistema, ¿serán iguales? Cuando las pensamos creíamos que sí, iba a estar bárbaro si fuera así. Pero en realidad lo que vimos es que, dependiendo del proyecto, esas evaluaciones no eran iguales para todos. Como les decía, en los rescatistas era muy importante que respondiera concreto, ágil, sobre la documentación que tenía y demás. Entonces, las evaluaciones con respecto a eso eran más importantes, por ejemplo, que fuera realmente lo que se esperaba que respondiera, era muy importante para nosotros, que fuera concreta, era una evaluación importante para nosotros. Ahora sí, era, no sé, empática o si era formal, capaz que no era tan importante. Pero imagínense en un sistema de educación para adolescentes. Capaz que la formalidad no es tan importante, están esperando que el asistente, el agente responda mucho más canchero, digamos, como dicen ellos, más empático, contenga algo de humor. Entonces, ahí empiezan a pesar otras evaluaciones como mucho más importantes que empiezan a ponderarse diferentes unas que otras. Y ni te digo si llegamos a un asistente legal. O sea, si yo le contesto con humor y emoji, imagínense, ¿no? Un estudio de abogados, como que no sería lo que estuvieran esperando, por lo menos los que nosotros conocemos. Entonces, ahí formalidad teníamos que darle mucho más peso que fuera empática, ¿no? Exacto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, el contexto importaba cada vez más, ¿no? Justo la que dijiste los rescatistas, imagínense en Australia, que es el continente que todo te quiere matar en Australia, ¿no? O sea, hay gente en Australia de suerte, el rescatista, ¿no? Ahí ayuda a una persona, se me está ahogando, y el asistente te responde, qué bueno que estás ayudando a una persona, estoy aquí para ayudarte, te paso los pasos a continuación para hacer una reanimación, ¿no? Entonces ahí, tipo, como decía Nati, que sea concreto, rápido, ágil y exacto, para no hacer mal la maniobra, capaz que ponderaba más que capaz que no sé, una respuesta mucho más empática, por así decirlo. Pero ahí teníamos otro tema. Habíamos resuelto las columnas, ¿no? O sea, todo cómo íbamos a evaluar. Pero, ¿cuántos casos de pruebas teníamos que generar? O sea, ya es difícil en el testing tradicional decir, bueno, cuándo satisface la cobertura, hasta cuándo probamos y demás, pero en esto que es un... Acá les dejo la pregunta, ¿no? ¿Cuánto en ese combo box como...? Sí, como decían antes, el ejemplo creo que es claro. ¿De cuántas formas podríamos preguntar el clima? ¿No? Me toca abrigar para venir al Testinú y mañana, sí, no. ¿Cómo estará el clima en Montevideo mañana, cerca de la Torre de Antel? ¿Lloverá mañana? O sea, son todas en entradas a esto que generan, incluso hablamos con antes, o sea, en entradas nos pueden generar n salidas, porque el asistente, depende de cómo esté programado, cómo esté hecho, me puede tirar la fecha o un link al clima, o me puede decir esto, ¿no? Bueno, por las dudas abrigate mañana, porque... Entonces, nos dimos cuenta de esto, de que cómo logro medir o cómo logro tener una buena cobertura de casos de pruebas si yo puedo hablarle a este chatbot o a esta interfaz conversacional con este asistente que comentó Nati, de N formas, y que incluso
la misma pregunta a veces nos respondía dos cosas distintas. ¿No? Pero si no lo probamos ayer, respondía esto. Sí, bueno, pero ahora responde esto otro. Que capaz que era parecido, pero capaz que no. Entonces, estaba ese desafío extra de bueno, ¿cuándo cortamos? ¿No? ¿Cuándo decimos y ahí, cortar o ese no? Excel divino que yo les digo que se complejizó hacia la derecha, todos esos son casos de prueba que se complejizó hacia abajo. Y estaban las del cliente, estaban las que se nos ocurrieron a nosotros, estábamos las que estaban con mayor que mirábamos la información de la documentación y que respondieran en función de eso. Y a su vez todas esas cosas que evaluábamos queríamos buscar preguntas específicas, no preguntas con sesgos, preguntas buscando a ver si me dice el teléfono del director. Y todo eso son set de preguntas que se fueron añadiendo, o sea, hacia abajo. Y bueno. Así que nada, a este momento sí, bueno, necesitamos cambiar de enfoque, porque ese Excel, ahora ya le hago un spoiler, van a ver un poco un videito de ese Excel más adelante, estaba quedando contundente. Entonces, necesitamos refuerzos, Nati. Y sí, porque además esas columnas y esos espacios que teníamos que empezar a completar eran a mi criterio. ¿Es formal? 0,7 le encajaba. Yo qué sé, capaz que Gastón miraba y decía, no, para mí es un 0,5. Y entonces teníamos que empezar a ver cómo transformábamos eso en algo un poco más objetivo o que se pudieran evaluar todos nuestros asistentes, agentes de forma parecida. Entonces buscamos ayuda a asistentes evaluadores, le llamamos. Eso que nosotros hacíamos de forma manual y a nuestro criterio, lo que hicimos fue usar IA para que nos respondiera y nos asistiera en cada una de esas columnas, ¿no? Vamos a evaluar formalidad, entonces creamos un asistente específico que se dedicara en evaluar formalidad, que tenía un prompt por detrás donde le daba la tarea que se iba a dedicar específicamente a probar formalidad. Entonces nosotros le dábamos, el input era o la respuesta esperada, o la pregunta, o la respuesta obtenida, eso eran las variables que nosotros teníamos, y el prompt, el LM, el asistente, lo que hacía era devolvernos un valor, que a nosotros nos venía bárbaro para completar en el Excel, decir formalidad de este caso de prueba es tanto, y nos explicaba además por qué nos daba ese valor. Que eso fue súper útil, porque no solo era un numerito al azar, sino que nos daba una explicación que a nosotros nos puede hacer sentido o no, y como tester en nuestro sentido crítico está buenísimo mirarlo y corroborarlo y decir, sí, avalo este 0,7 que me está dando el asistente, o si no, le pongo otro valor. Pero ahí empieza la confianza, empezamos a generar confianza en nuestros asistentes, y bueno, y terminamos probando IA con IA. O sea, sí, con nuestro sentido crítico en el medio, pero terminamos haciendo eso. Ahí va. Entonces, vimos a la IA como una aliada para probar sistemas con IA. Y esto que se Nati era como re interesante porque en vez de tener a una persona, a un tester, en este caso Natalia, que estaba meta a probar este proyecto, bueno, ahora Nati tenía como compañeros, ¿no? Compañeros virtuales, vamos a llamarlos, que la asistían, ¿no? Que estaban especializados y enfocados cada uno en probar algún punto de esta evaluación, ¿no? Como decía Nati, con muchas técnicas de prompting por detrás y ejemplos, fuimos como que retroalimentando a esos asistentes para que, bueno, vos encargate de identificar si hay sesgos, si hay temas de, no sé, poca empatía y demás, ¿no? Y esto hizo un poco más objetiva la evaluación, porque ya no era solamente a criterio de Nati, capaz que mañana venía otro compañero y evaluaba distinto. Esto era como que, bueno, teníamos los mismos criterios con esos asistentes. Esto que comentaba Nati de la evaluación numérica, más una justificación, nos daba mucha más info. Yo creo que es mucho más valioso la justificación que nos daba el LLM, el asistente por detrás, que el número, porque con la justificación podemos ir al equipo de desarrollo, podemos compartirla. Mira, este me dice que no está tan bien por esto, por esto y por esto. Podríamos modificar, no sé, que sea más formal la respuesta del asistente o más concretas, ¿no? Y también nos permitió, en esto que comentamos de contexto, hacerlo más adaptables. Capaz que en un contexto de un tipo de sistema, el de rescatistas, yo quería que fuera más exacta la respuesta, que fuera más concreta, y que si por ahí era un poco más o menos empática, no estaba tan importante, entonces podíamos adaptarlos y utilizar estos mismos asistentes evaluadores en distintos proyectos con distinta paramétrica o distinto peso para sus evaluaciones. ¿Bien? Pero hasta ahí
teníamos parcialmente resuelto el tema, ¿no? Porque seguíamos, como decimos, haciendo las cosas mucho más manuales, ¿no? Estábamos como que bueno, está perfecto, tengo los evaluadores, pero yo sigo no, Nati seguía con su Excel, ¿no? ¿Querés contar algo de eso? Sí, en realidad todavía seguíamos, ¿no? Por más que teníamos ayudantes, todavía seguíamos copiando, pegando. Control C, Control V era nuestro aliado, ¿no? Teníamos la pregunta, la agarrábamos, íbamos al frontend del sistema, le preguntábamos, copiábamos la respuesta que habíamos obtenido y después decíamos, bueno, buenísimo, tenemos evaluadores, pero lo que hacíamos era copiábamos la respuesta obtenida, la respuesta esperada, le dábamos al evaluador, el evaluador nos daba un número con una explicación, la copiábamos de vuelta en el Excel y la verdad que se complejizó bastante todo eso. La teoría la teníamos, la práctica fue mucho más difícil de lo que esperábamos. Ahí está el Excel que les comenté, a ver si corre el video. Eso era parte de... Ese es real. Es uno de los que rescaté del... Ahí ven hacia abajo la cantidad de casos de prueba y todavía veíamos que no eran suficientes. O sea, y ahí empezó nuestra... creer que íbamos a evaluar. Y vean todos los que quedaron vacíos, ¿no? Ahí ya quedó en blanco, ahí ya nos cansamos. Ya ahí, o sea, teníamos la teoría, pero la práctica, no, moríamos en el intento. ¿Por qué? Porque además pasaba otra cosa. Cuando empezábamos a completar, y veníamos bien, buenísimo, vamos por el tercer evaluador, qué bueno, venía el tester y decía, el desarrollador decía, ay, ¿sabés qué? Cambié la temperatura. ¿Te animás a probar de vuelta? Y yo hacía 5 días que copiaba y pegaba, o sea, ¿cómo de vuelta? O sea, no puedo creer esto, no, me muero. ¿Y cuánto te llevó? 5 minutos cambiar la temperatura. Y así es un ejemplo, ¿no? Y tenía que empezar todo de vuelta, porque acá, en estos casos, no cambia un pedacito. O sea, no es como, ay, mirá, toqué esta parte del script y, bueno, siempre deberíamos probar todo de vuelta por las dudas, la teoría está, pero podemos ir a evaluar si eso quedó bien. Acá no. Acá tocaron un poquito, algo de la parametrización, cambiaron los documentos, cualquier cosa y todo de vuelta. Por eso quedaron las columnas vacías, ¿no? Ahí empezaba con la primera de vuelta, copiaba, pegaba. Y la verdad que esto fue... Ahí vimos que no estábamos... Estaba la teoría, no estábamos llegando a nada. Seguía sufriendo con ese Excel manual, digamos. Ahí, bueno, fuimos a pedir ayuda al equipo técnico y dijimos, tenemos la teoría, tenemos cómo queremos hacerlo, sabemos que hay evaluadores, pero así no está funcionando. A ver, ayúdennos. Así que bueno, llegó Nati con ese pedido muy frustrada, así, Gastón, ayúdame. Estábamos ahí con el equipo técnico y empezamos a pensar cómo podíamos automatizar esto de una manera para ayudarla a que ese trabajo no sea tan manual, copy-paste, de un lado para el otro. Y empezamos a cranear una plataforma, por así decirlo, que centralizaba estas cosas que hacía Nati en su día a día. Primero, la definición de las pruebas, ¿no? Es decir, bueno, ahora las tenés en Excel, ¿por qué no es una plataforma que pudiera centralizar y gestionar los casos de prueba, que yo le pueda cargar las entradas y las respuestas esperadas, que podamos, digamos, tener una gestión de esas pruebas más eficientes en la plataforma? Lo enganchamos a la ejecución, utilizando, digamos, a protocolo de APIs, poder decir, bueno, ¿por qué no podemos ejecutar esto? Ya que el asistente de los rescatistas tiene una API, se comunica por protocolo de APIs, ¿por qué no podemos pegarle por ahí y no tener que levantar una pantalla y demás, y copiar y pegar? Entonces, logramos la ejecución de esos casos de prueba definidos a través de la plataforma esta contra el sistema bajo pruebas, que es el sistema ese de los rescatistas, y logramos integrarlo con estos asistentes que nos daban, tipo, bueno, mira, el sistema respondió esto, lo voy a evaluar con estos asistentes, y nos daban ese feedback más como automático. ¿Bien? Y otra cosa súper importante que le agregamos a esto era la capa de presentación. Es decir, bueno, yo no quiero que esto termine en el mismo Excel que Natalia miraba, sino que podemos tener gráficas, tener, no sé, agrupaciones, cantidad de casos que pasaron, que llegaron a ese 0,7 o no, tener clara la justificación de estos evaluadores, por qué pasó o por qué falló. ¿Bien? Todo esto lo fuimos madurando, fuimos implementándolo, la verdad que estuvo muy bueno el desafío. Y hoy por hoy, señores y señores, les presentamos Artificial QA, que es un producto que hemos estado desarrollando en Qualify para poder ayudar
a aquellos equipos de testers que se estén enfrentando a esto y puedan utilizarlo para este tipo de sistemas. ¿Tá? Es una breve demo, pero en realidad es una plataforma web, como les decía, ahí le estamos mostrando rápidamente cómo manejar casos de prueba. Creo mi caso de prueba, le pongo un nombre claro, le pongo una set de entradas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? El resultado esperado. ¿Ah? Todo esto, digamos, de forma centralizada, así Nati ya podía tirar ese Excel que tenía. Pero también quisimos hacer una funcionalidad para importarlo, antes de tirarlo el Excel lo importamos, ¿ah? Porque así ya teníamos todos esos casos reutilizados. Luego pasamos a esto que les comentaba de la ejecución, ¿no? Si, ok, están todos los casos acá, esto configurándolo, pegándole a los endpoints de ese sistema de rescatistas, logramos crear una suite y ejecutarlo. Usamos terminología de tester, test plan, test case, test suite, así queda bien amigable para que todos lo entiendan. Estos son los asistentes. Acá lo que les comentaba del peso, le podemos decir, bueno, para este tipo de proyecto, el de empatía, que no valga tanto, valga menos, pero darle foco al de sesgos o darle más importancia al de seguridad. Todo eso era parametrizable por proyecto. Los agregábamos como evaluadores y ahora sí, corríamos. Cada una de las respuestas que me dio el asistente de los rescatistas, lo evaluamos y llegamos a esto y Natalia estaba contentísima, porque Natalia te dice, listo, ya está, ahora sí no quiero más el Excel, dice Natalia. Y nada, ese es el producto que estuvimos implementando, que hoy por hoy estamos contentos de que lo estamos lanzando, está totalmente, y están más que invitados, quiero decir, para pasar al stand de Qualify y probarlo. Tenemos ahí el equipo de Qualify con máquinas si quieren verlo y demás, y durante toda la charla y todo el evento vamos a estar con Nati acá más que disponibles para complementar lo que hemos dado o mostrarles también el producto. ¿Bien? Bueno, acá, antes de cerrar, queríamos dejarles algunas conclusiones o ideas de todo lo que estuvimos hablando y Gastón acá va a hacer un resumen. Gracias, Nati. Bueno, a ver, un poco conclusiones de todo el proceso, de todo este proceso que nos llevó meses, desde ese Excel de la muerte, que le decía yo, hasta el producto. A ver, en todo esto, lo que sí, y alineado con lo que también decía Tarik en su charla, la visión crítica del tester la sentimos cada vez más que insustituible. Estos asistentes están de más, nos ayudaron un montón, pero siempre estaba la persona atrás como la que realmente es un ser inteligente, pensante, razonador, y eso la verdad que por más que hicimos el producto nos dimos cuenta de eso, la importancia de que no es que la IA hace el trabajo por mí, sino que me complementa, me mejora mis actividades. Otra conclusión era esto que comentamos al principio, de estas evaluaciones ya no determinísticas, ¿no? La diversidad de criterios de evaluación. Nosotros acá pensamos algunos, pero también se nos ocurrieron otros en el camino que los fuimos considerando, no sé, bueno, capaz que por ahí en algún otro lado hay otro tipo de evaluación específica para un contexto, y bueno, sería hacer el asistente e integrar lo demás, ¿no? Pues se puede hacer eso. Es como que, como le decía, el contexto acá es como que muy importante. Al igual que la observabilidad y la trazabilidad, o sea, imagínense en ese Excel que mostraba Nati, si venía, no sé, el cliente decía, ¿cómo? Dame un número, dame una sensación de decir, ¿qué tan bien o tan mal está esta versión con la anterior? Y vos ahí tenías que hacer un par de cálculos, Nati, en ese Excel, sacar promedios y demás. Ahora con esto podíamos ya tener una especie de observabilidad y trazabilidad más fácil, ¿no? Decir, bueno, comparo una run con otra previa, y decir, ok, hay un 80% pasa, este llegó un 75%, esta evaluación o este criterio de evaluación, acá dio menos que en este. Y mi felicidad cuando me decían cambié la temperatura y decían, esperen que ya les digo cómo está dando. Exacto, cambié la temperatura, run again y ya estaba, o sea, era mucho más fácil. Ahí le puedo decir, bueno, no, ahora los casos fallaron más o menos, una alegría, no se imaginan lo que fue para mí llegar a esto. Y bueno, como último punto en realidad, y ya más que una conclusión, como un call to action, nosotros los invitamos encarecidamente a que, si no han comenzado en esto de evaluar o de probar un sistema con IA generativa, aunque sea manual, comiencen, ¿no? O sea, baby steps, empecemos de a poco. Nosotros nos encanta ayudarlos, así que nos pueden contactar cuando quieran. Y nada, aunque sea manual, empezar, que se tiren al agua con esto, que empiecen a
a adoptar y decir, bueno, ¿cómo voy a poder probar mañana los sistemas que van a estar todos o la mayoría tras una IA generativa? Y acá lo importante era eso, el cambio de mindset, de empezar a entender, a prepararnos de cómo probar ese tipo de sistemas. ¿Bien? Hasta acá todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.